والله لو مبين جزاكم الله عليك كيلو رحنا العشية أنا ومبين رحنا العشية أنا ومبين وعملنا سرية بل ما بيصير لا 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 بس يا نوال وصفك الحرير كل شهر Hola amigas, amigos. Bueno, ya estamos en el 40. ¿Cuántos capítulos ya, verdad? Bueno, estaba en los Oasis, estaba hablando de mi amigo Mohamed Seif, pero antes quería hacer un inciso para hablar de Mursi Sultan, mi gran amigo, porque gracias a Mursi pude conocer a Mohamed Seif, etc. Mursi trabajaba, es un decir, en un departamento del Estado que se ocupaba de las casas en ruinas o los inmuebles que estaban a punto, que estaban en malas condiciones. Y eso era una contradicción porque precisamente el lugar donde él trabajaba era una casa antigua, muy bonita del ensanche Cairota, de la época de los grandes arquitectos italianos, unas casas con unas grandes escalinatas, que parecía algunas casas de Palermo o de Nápoles, ¿no? Muy bonita, pero que se estaba desmoronando. Y su despacho, bueno, era un desastre. Era una habitación que no se podía entrar porque el falso techo se había hundido, el baño estaba como inútil y sucio, la cocina también había desaparecido y tenía como una mesa apuntalada con unos ladrillos y se sentaba como podía y un teléfono que funcionaba. Eso era lo extraño. También anidaban las tórtolas, porque en pleno Cairo hay tórtolas. Y Mursi, al igual que Mohamed Seif o Hassan Abdelghani, otro gran amigo, que hacía marionetas y dibujos para televisión, había militado en partidos de izquierda. Mursi trabajaba en este departamento de asuntos sociales, creo que se llamaba, en Port Said, pero era muy conflictivo porque era muy de izquierdas y al final sus superiores hartaron de él y lo enviaron al Cairo. Le dieron una patada para arriba, ¿no? Y en realidad lo que querían es quitárselo de encima, ¿no? Pero un buen día, él que era muy anarco, lo que le gustaba era la poesía, escribía, hizo una poesía que se hizo muy famosa entre los estudiantes, que era Inzil matar, natar, natar, el lulum lali. Baja la lluvia, cae gota a gota y brilla como perlas. Es una poesía que se hizo muy famosa, que era sobre la libertad y tal. No me la sé de memoria, por eso no os preocupéis que no la voy a recitar. En el Cairo continuó su actividad clandestina y lo encarcelaron. Cuando salió, decidió que no quería trabajar más y sobornaba a los enfermeros para que le fueran dando bajas por depresión. Y así aguantó un tiempo hasta que al final no tuvo más remedio que ponerse a trabajar otra vez y fue al departamento este. Pero era muy curioso porque él iba por la mañana y lo que hacía es que firmaba una gran libreta que me enseñó, de estas como de funcionarios, parecía como de Kafka, un libretón enorme, y ponía la fecha, firmaba, y un tampón que a veces mojaba con saliva porque ya no quedaba tinta, y se iba, o hacía unas cuantas llamadas y se iba, ya no volvía en todo el día, pero constaba como que había trabajado, y como prácticamente aquel departamento estaba totalmente olvidado, y a pesar de que las casas en el Cairo, en muchos barrios, están todas apuntaladas una con la otra, parecen como un castillo de naipes, que si quitas una se cae todo, ¿no? Los caseros desaprensivos construyen pisos encima de pisos y pisos de casas que no resisten eso. Yo recuerdo a mi amigo Abdou Guber, tenía una casa muy bonita en Saida Zainab, muy antigua, y allí estuve unos días, cuando Madame Jackie, mi casera, me echó, porque había demasiada gente fluctuando por ahí, no le gustaba, y entonces estuve unos días en casa de Abdou Guber, en esa casa preciosa, antigua, muy bonita. Y ya era como rara porque cuando caminabas parecía que se moviera todo.
Bueno, pues al cabo de unos meses, y me fui yo creo que a los oasis, así cuando volví, fui a ver a Abdu y había un agujero, o sea, la casa se había hundido. En fin. Volviendo a la oficina de mi amigo Mursi Sultán, voy a leer una cosa que escribí en el Impulso Nómada, porque creo que define muy bien lo que ocurrió en aquella oficina. Los jefes de Mursi saltaron tanto de él que lo enviaron a la decrépita oficina esta que yo conocía también, ¿no? Acabó en la oficina del departamento de siniestros junto a un secretario y a un bedel que había perdido la razón en la última guerra contra Israel y había acuchillado a su antiguo director. Tras pasar un tiempo en un hospital psiquiátrico, lo habían metido en el despacho de Mursi. Se presentaba al trabajo con chilaba y zuecos, y si alguien se metía con él, se quedaba en pelota picada y mostraba al reír una dentadura carcomida mientras se agarraba el pene y se la pelaba. Un día le dio uno de sus ataques y emprendió una loca carrera por la oficina con un cuchillo. Mursi se escondió tras el sofá mientras aquel enajenado gritaba: «¡Y amarras, cabronazo!». Bueno, de marras es en dialecto cairota, porque se salta la kaf, pero en realidad es ya macarras, y la palabra macarra viene del árabe y quiere decir cabrón o cabronazo. «Me cago en los hijos de puta de por Said». Y entonces aquel loco, pensándose que era Mursi, agarró al secretario y lo acuchilló. Al oír los gritos, Mursi salió de su escondite, cogió una silla y se la estampó con todas sus fuerzas contra la cabeza. Estaba acojonadísimo, decía Mursi. Estas cuchilladas me estaban destinadas. Entonces dejé de sentir lástima por él y atestigué para que lo encerraran de una vez por todas en el manicomio y no se cargara a nadie más. Mursi me contó que el profundo tajo que le dio al pobre secretario en la cabeza le recordaba a un coño. Bueno, después de este interludio con anécdotas de Mursi, que he ido salpicando en estos regreso con mi amigo Mohamed Seif. Estábamos intimando, estábamos estableciendo esta amistad con confidencias por la noche, este largo viaje, porque estábamos 24 horas juntos prácticamente. Bueno, prácticamente no, durante 15 o 20 días, o no recuerdo cuánto tiempo. Y entonces fue realmente una cosa iniciática que yo recuerdo con mucho cariño, y además que aprendí muchas cosas de Mohamed. Yo creo que él también aprendió de mí, por eso somos amigos inseparables, somos hermanos, por más que nos veamos poquísimo, ¿no? Por la noche, a la luz de unas velas o de un quinqué, ¿no? Me contó, claro, tenemos que pensar que él vive en una sociedad musulmana, donde la religión está presente. Y entonces quería saber mi relación con la religión. Él me contó que cuando era muy joven pidió a Dios que le mandara una prueba de que existía, porque él no lo veía nada claro. Entonces fue a una mezquita y se quedó 3 días en la mezquita. Y entonces la mezquita pidió a Dios, le dijo: Alá, si existes, envíame algún tipo de señal, por pequeña que sea, yo la interpretaré. Se quedó 3 días ahí. Mientras, en su casa estaban desesperados, pues ya sabemos su padre, la vida tan dura que tuvo y todo lo que sucedió, se temía lo peor, que lo hubieran secuestrado, lo hubieran matado, qué sé yo, y estaban sufriendo, llamando a la policía, llamando a todo el mundo, y entonces estaba en una mezquita de un barrio esperando esta señal. Y como al cabo de 3 días no se produjo ninguna señal, regresó a su casa y se lo contó a sus padres. Y entonces su madre: «Ay, niño, eres un infiel, irás al infierno, tal». Y el abuelo, uno de los abuelos, no era el de Lord Kitchener, porque además me parece que era bisabuelo, le dijo: «No os preocupéis, es que este niño yo creo que va para comunista. Y los comunistas no son malas personas». Eso lo decía porque él era policía y había tratado con comunistas detenidos y así, había visto que eran muy solidarios entre ellos y que eran buenas personas, que por lo tanto que no se preocupara, que si iba para comunista, que estaba muy bien. Que lo peor era ser un descreído y no tener ningún componente social, diríamos, ¿no?
Entonces me pidió por mí, ¿y tú la religión cómo lo llevas? Yo la verdad es que había dejado de creer hacía muchísimo tiempo. En realidad casi nunca me creí. Tuve unos años así como muy religiosos cuando tenía 10 años, así, porque te meten todo tanto en la cabeza. Los 7 primeros viernes de mes, yo qué sé. Los curas eran terribles con esto. Pero yo un buen día es que dejé de creer, porque es que no, y yo les preguntaba por la Santísima Trinidad, todo me parecían cuentos chinos. Me parecían unas historias que pasó ahora por culpa de una cosa que pasó, ahora todos éramos culpables de la muerte del Hijo de Dios, si era Hijo de Dios, porque se dejaba matar, en fin, que yo todas esas cosas no las entendía. Entonces aquellas cosas que hacemos los niños, que vamos por el bordillo de la acera, por ejemplo, un pie detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, y yo jugaba y me decía, si llego hasta la calle Muntaner, que es una calle de Barcelona, sin caerme del bordillo, aprobaré las matemáticas. En casa hacía lo mismo con el ascensor. Era un ascensor de estos lentos, entonces cuando llegaba arriba lo enviaba hacia abajo, porque antes a los ascensores tocabas un botón y lo devolvías a la planta baja. Ahora me parece que no funcionan así, pero es igual. Entonces yo salía de casa, que estábamos en un tercero, tocaba el botón de bajar y bajaba corriendo por las escaleras. Y si lograba bajar antes que el ascensor, aprobaba. Bueno, lo mismo pues pasaba esto de los pies que he contado. Y entonces un día que yo ya no podía más, pensé, mira, si llego a la calle Muntaner otra vez, sin caerme, creeré en Dios y haré todo lo que los curas me digan. Y si no, pues no creeré en Dios. Y entonces no andé 4 pasos cuando caí. Eso se lo contaba a Mohammed, que se reía y le encantaba. Bueno, pues cada noche nos explicábamos el uno a otro historias, ¿no? Entonces quiero leer una cosa que él me contó mientras estábamos en este camión con las bombonas de butano detrás que iban como haciendo clink, 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 y a veces estábamos un poco acojonados. Y el camión, y como había luna llena, pues él le daba por cerrar los faros, los focos, pero se veía perfectamente en el desierto y fue realmente una cosa mágica, ¿no? Deslizándonos. Llegamos a un sitio que era el Bajar el Ramble, de repente había como una depresión, ¡wow! Y abajo se extendía un océano de arena con esta carretera asfaltada con muchos agujeros que a veces él tenía que poner la primera o no sé qué hacía, y hacía y lográbamos desafiar unas dunas que habían invadido la carretera, la calzada, ¿no? Y entonces, bueno, íbamos hablando, sobre todo, a veces cuando el camionero daba como una cabezada, decía así, Mohammed me daba un codazo para que yo le contara algo, le explicaba unas historias que le hacían reír, y no sé qué, cosas de mi país, tonterías que no voy a repetir, pero cosas para que no se durmiera. Y entonces Mohammed me contó una historia muy bonita de su padre, que voy a leer porque no quiero que se me escape nada. Lo transcribí en el Impulso Nómada. Un día, cuando mi padre apenas tendría 12 años, mi abuela lo llevó a visitar a unos familiares al pueblo de Balat. A su regreso, pasaron cerca del pueblo de Bashandi y mi abuelo dijo: «Aquí viene la gente a buscar momias y oro. Ven, hijo, vamos a ver si nosotros también tenemos suerte». Tras recitar una sura del Corán, comenzaron a excavar. Al poco encontraron un sarcófago, en cuyo interior había una momia y objetos valiosos. Mi padre se encaprichó de un broche incrustado de piedras preciosas, y mi abuelo, que desconocía el gran valor de aquellos hallazgos arqueológicos, permitió que se lo quedara. Al llegar a casa, su hermano mayor se lo arrebató, y fue a ver al señor Nashuani, un antiguo comerciante de sal que se había enriquecido con las antigüedades que vendía a los ingleses. Tenía campesinos que excavaban para él, y a cambio de las valiosas piezas, cuyo precio no podían ni sospechar, y que acabarían en el mercado negro, les daba arroz, azúcar, sal y víveres. No tardó en convertirse en uno de los hombres más ricos de todo Egipto, y en alcalde de Mut, la capital del oasis de Dakhla a la que nos dirigíamos. Aquel hombre avaro había conseguido la valiosa joya de mi padre por un puñado de té y azúcar. Hamid, el conductor del camionero, detuvo el camión para estirar las piernas
y contemplar la vista. Y entonces lo contaré el día 12 de enero, porque me tomo unas pequeñas vacaciones. Buenas fiestas. من عندكم الله